Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast número 9. En este caso estoy con un invitado que para mí, bueno, tampoco lo conozco mucho, este podcast va a servir también para conocernos un poquito más. Él es Joel Cuesta, así que nada, el tema que vamos a hablar principalmente va a ser un poquito sobre cómo afrontar esos entrenamientos que, bueno, para quien no lo conozca, tenemos una manera muy similar de trabajar a la hora de entrenar. Él nos va a comentar un poquito ahora en la presentación, pues qué es lo que vamos a hablar y su manera de trabajar y demás. Así que nada, gracias por querer venir aquí. La verdad que ha sido iniciativa suya. Me preguntó él a mí que si podríamos grabar un podcast juntos y le dije que por supuesto, que estaba más que invitado. Así que nada, bienvenido y un placer tenerte aquí, Joel. Muchas gracias, Dani. El placer es mío de poder estar aquí en un podcast que me gustó mucho la iniciativa tuya porque te conocía de Guille, que es tu entrenador, y pues te conocí a raíz de él y pues muy contento, ¿no?, de poder estar aquí. Y bueno, si queréis me voy a presentar un poco para que me conozcáis porque yo no tengo la repercusión que tienes tú en redes sociales ni tengo un Bueno, canal de YouTube todavía, pero, pero bueno, yo soy Joel Cuesta, tengo 18 años, soy de Barcelona. Y empecé a entrenar allá por los 14 años, fue la primera vez que pisé un gimnasio y la verdad es que me marcó mucho, ¿no? Porque yo venía de unos años en la ESO, pues cuando empiezas en la adolescencia tienes bastantes, no traumas, pero sí que inseguridades, hubo momentos de dificultad porque yo estaba bastante pasado de peso, ¿no? Y pues esos momentos son complicados, ¿no? Entonces en el momento en el que entré en el gimnasio descubrí que era un mundo hecho para mí, ¿no? Donde podía trabajar desde mi propio individualismo, decir, algo que siempre me había gustado era trabajar en equipo, pero también una parte individual y aprovechar mis facetas positivas y potenciar o mejorar las negativas. Y pues a partir de ahí, poco a poco fui aprendiendo lo que era el entrenamiento y hubo fases, ¿no? Evidentemente, hasta la cuarentena hubo una adaptación a lo que era el entrenamiento con cargas, no tenía muy bien claro cómo tenía que tirar en los entrenamientos, si tenía que hacer más fuerza, hipertrofia, todo era un proceso de adaptación constante al que no estaba todavía adaptado, ¿no? Pero fue allá por la cuarentena en 2020, finales de 2020, principios de 2021, cuando empecé a aprender sobre entrenamiento, lo que es más el mundo de la hipertrofia y un poco la filosofía que tenemos los dos, ¿no? Hasta el día de hoy, 2022, que es cuando por fin me he decidido pues, a empezar en redes sociales, a embarcarme más en lo que sería la creación de contenido y algo más profesional, digamos, ¿no? genial, tío. La verdad que me siento muy identificado con tu proceso porque, bueno, a mí, bueno, yo tuve un camino algo similar. La verdad que toda la vida tuve sobrepeso, ¿vale? O sea, no sé si mucha gente lo sabe y demás. Hasta que llegó el punto que dije, hostia, Dios, hay que cambiarlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, lo típico, empiezas a perder peso. Al principio no pisé un gimnasio como tal, empecé simplemente a salir a correr, pues lo típico, ¿sabes? No tienes mucha información, a comer poco y demás. Y hasta que llegó el punto que dije, vale, ahora he perdido todo este peso, pero es que tampoco es el físico que quiero, ¿sabes? No estoy a gusto, no estoy conforme. Entonces fue cuando Claro. empecé a entrenar. Empecé a entrenar y un poquito lo que has dicho tú, al principio te sientes perdido, no sabes o sea, cómo enfocarlos y lo que dices, entrenar más a fuerza, más pura hipertrofia y demás. Y al principio yo creo que ahora, a día de hoy, hay tanto exceso de información que te pierdes en ello y no sabes qué es lo que te va a venir mejor, qué es lo que, no sé, mejores resultados te va a dar, aunque tengas que probar todo, ¿no? A lo largo del tiempo o muchas cosas, a lo mejor no todo, pero al principio estás muy perdido. Y yo esa sensación la tuve de decir, vale, estoy ya yendo a entrenar, quiero, o sea, tengo un objetivo en mente, quiero cambiar, pero ya que estoy haciendo el esfuerzo bueno, esfuerzo, ahora para mí no me supone un esfuerzo, ahora es mi día a día, pero por aquel entonces es como un esfuerzo, voy a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, voy a empezar a informarme, voy a empezar a aprender, a fijarme en determinadas personas, que al principio tenemos, no sé cómo, la mala costumbre de fijarnos en quien no debemos, la verdad, sobre todo por redes sociales, pero un Sí, poquito eso, decir, ya que estoy dando todo de mí, pues hacerlo lo mejor posible para tener resultados, ¿no? Entonces, fundamental el empezar a entender cada parte del entrenamiento, en cada fase en la que tenemos que adentrarnos
Y como te digo, pues me siento muy identificado por esa parte con lo que has comentado bueno, cuéntanos un poquito más hasta día de hoy, cómo estás trabajando, que al fin y al cabo es lo que queremos hablar en el podcast, cuál es tu sistema de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, y qué es lo que te ha dado los mejores resultados bajo tu criterio hasta el punto en el que has llegado hoy. Pues mira, realmente no he parado de hacer prácticamente una etapa de ganancia de masa muscular desde que empecé, como te digo, a hipertrofia o ganar peso intencionadamente por 2019-2020 hasta el día de hoy. Y de hecho va a ser ahora la primera, segunda semana de mayo cuando empiece una definición en serio. Entonces, he estado todo este tiempo en volumen, ¿no? Y pues realmente, como pasó el tema de la cuarentena, se cerraban gimnasios, no podía tener una continuidad, pues aquella etapa era muy de trancas y barrancas, ¿no? Ni de entrenar un día bien, al siguiente iba a casa a entrenar porque no abría el gimnasio, entonces no tenía una filosofía marcada, pero sí que es verdad que a partir de, pues, a mitad de 2021, ¿no? Cuando ya se dejó de hacer esto de cerrar gimnasios, sí que empecé mucho más a centrarme en lo que es el entrenamiento hipertrofia y no tanto en el power building, que es lo que yo más venía haciendo, ¿no? Entonces, empecé a conocer un poco lo que es el entrenamiento llevado a lo que es moverte en base a tus necesidades y no tanto a lo que es un ejercicio como tal de esto estimula esto. No es algo que se ve muchísimo a día de hoy. Decir, no, es que yo hago una sentadilla con barra alta porque estimula más los cuádriceps y si hago una sentadilla barra baja va a ser más dominante de cadena posterior. Claro, esto depende mucho de las personas, de las palancas, del objetivo, si es que vas a entrenar en power, en hipertrofia, etcétera, ¿no? Pero empecé a entender que no todo es un ejercicio y una musculatura, sino que hay un montón de patrones y de musculatura involucrada simplemente a lo mejor para hacer un press. Es decir, para hacer un press que muchas veces vemos a gente que te dice, no, retracción escapular y apoyas los pies y ya está para arriba. No, de verdad, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y durante estos últimos 10 meses de volumen, que han sido los más agresivos, ha sido lo que más he tratado de entender. El hecho de que cualquier ejercicio tiene muchísima más musculatura y muchísimas directrices a tener en cuenta, ¿no? Entonces, he entendido a partir de ahí que no tengo que entrenar con muchísimas series porque es inviable, es decir, el hecho de moverse con calidad a unos niveles de intensidad elevados, entrenando a un nivel de series muy alto tampoco es lo que me va a dar resultados, porque al estar estudiando segundo bachillerato, pues no tengo el tiempo que me gustaría para dormir pues 7-8 horas, para tener el nivel de estrés alto, porque me tengo que desplazar en transporte público, y es una serie de factores que me impiden hacer un número de series elevado. Entonces, prefiero hacer menos series con una calidad medianamente aceptable e ir poco a poco progresando en cargas, en técnica y en control de las máquinas, ¿no? Porque también coincidió que me cambié de gimnasio. Esto es algo esto último que has comentado es algo que dice mucho Guillermo, y es que en los gimnasios sobra volumen de trabajo, o sea, pero de sobras, pero falta Brutal. mucha calidad, ¿sabes? Entonces, o sea, todo el mundo vas a ver que hace 4 series en el primer ejercicio, 4 en el segundo, 4 en el tercero, 4 en el quinto, que dices, vale, estás metiendo una cantidad de trabajo desorbitada a consecuencia de que no sabes cómo moverte bien, no estás aplicando la intensidad adecuada, muchas veces estás haciendo las series por hacer, entonces no es tanto cuestión de que la gente no progrese a base de no trabajar lo suficiente, sino que eso o sea, muchas veces en su cabeza está el pensamiento de más es mejor y muchas veces no es así. O sea, y sobre todo lo que has comentado en el tema de entender cómo funciona una estructura. Esto sobre todo mucho, o sea, se lo digo mucho a mis clientes de que lo que has comentado, en un simple press no tienes que fijarte solo en la posición de tus escápulas o de cómo empujas, ¿no? O sea, digamos que el cuerpo es un conjunto de engranajes que o funcionan todos a la vez de manera sincronizada o por mucho que tú estés empujando una carga, el estímulo no se va a ir donde tiene que ir de la manera correcta. Entonces, cuando empiezas a informarte sobre el mundo del entrenamiento, la biomecánica y demás, te das cuenta de que todo es mucho más complejo y que sí, al fin y al cabo, el volumen de entrenamiento es una variable más a tener en cuenta,
pero lo que peca la gente es sobre la calidad de esas series. O sea, lo que has dicho tú. O sea, yo ahora, por ejemplo, sí que el tema del descanso lo llevo bastante bien, duermo siempre unas 8 horas y demás, pero aunque duermas 8 horas, te aseguro que no vas a poder hacer más de X series de la manera en las que bueno, por lo menos en la que los enfocamos nosotros y en el contexto de siendo naturales, ¿no? Porque también tenemos los recursos de recuperación limitados. Entonces, básicamente es eso. O sea, sobra trabajo muy malo en los gimnasios, pero falta intencionalidad, falta ejecución, falta, bueno, pues la base, ¿no? Lo que debería de ser la base y no tanto el trabajo total, por decirlo de alguna manera. Claro, al final muchos entrenadores o muchas personas tienden a contabilizar el hecho de decir, a lo mejor yo hago a nivel semanal, hago 20 series para el dorsal, 15 series para el pectoral, 14 para el cuádriceps, etcétera, ¿no? Y creo que esta es una forma muy pobre de valorar tu entrenamiento porque al final, ¿cómo cuentas que una sentadilla, por ejemplo, que es el ejemplo que he puesto antes, cómo cuentas que sea para cuádriceps y no para glúteo, no para incluso los erectores espinales? Porque depende de cómo sea tu patrón de sentadilla, como es mi caso, yo la sentadilla a día de hoy la estoy haciendo en multipower porque la sentadilla tradicional con barra era imposible, no me cuadraba la Igual, rutina. igual, Porque era exactamente igual. soy una persona que tiene muy poca flexibilidad de tobillo, es decir, tengo unos gemelos por genética brutalmente grandes. Quien Ya, me tío. siga ya lo sabrá que, Qué o sea, envidia, tío. Te lo mis quería preguntar, gemelos, que qué has hecho para tener esos gemelos. cero series, cero series semanales hago. Hago en los entrenamientos de pierna, hago un calentamiento que es más que nada una flexión y extensión de tobillo en máquina, pero me pongo nada, peso y RIR 25, por decirte algo. Más que nada para tener más flexibilidad. Y ya te digo, ni aún así soy capaz de hacer una sentadilla goblet squat, por ejemplo, que es una variante muy buena para aprender el patrón, y me cuesta muchísimo progresar, porque es un movimiento que a nivel de cadena posterior me domina muchísimo, porque mis piernas no tienen, mis rodillas no tienen la capacidad de flexionarse y de pasar el tobillo, ¿no? Entonces, es esto, lo que no puedes estar contabilizando es tus series solamente porque haga esto. No, no, o sea, ni las cargas se mueven de un punto A un punto B, ni un ejercicio se basa en hago esto, estimulo esto. No, de verdad, hay muchísimas cosas a tener en cuenta y sobre todo me ha gustado muchísimo ese apunte que has dado de que en los gimnasios se ve muchísimo eso de hacer 4 series de esto, 4 series de esto, 4 series de esto. Me tiro 2 horas en el gimnasio haciendo un montón de series y me voy a casa. Y luego escuchas, a veces que yo lo he escuchado en los vestuarios, me imagino que a lo mejor tú a veces también lo habrás escuchado, escuchar a personas de a lo mejor de 30, 40 años que ya llevan tiempo en el gimnasio decir, no, es que últimamente me duele el codo, me duelen los hombros o tengo molestias. Y yo no trato muchas veces de entrar porque son conversaciones que al final yo soy un chaval de 18 años y a lo mejor se van a reír de mí. Pero alguna vez sí que he tenido que decir, oye, pues párate a pensar con qué calidad estás haciendo tú las series. Porque a lo mejor de esas 4 series que tú estás haciendo, el trabajo productivo o lo que realmente te está beneficiando a nivel muscular es un 20% de esas 4 series. Entonces, el resto va a ser forzar las articulaciones, potenciar el riesgo de lesión y además tener un entrenamiento que acumulando la fatiga de las series anteriores, esas propias series que vayas a hacer, sobre todo al final del entreno, sean mucho más improductivas. Sí, sí, y sobre todo lo que dices del tema has puesto el caso concreto de que son personas bueno, más adultas que nosotros, de 30 años, por ejemplo, que ahí entra el factor ya de lo tradicional, ¿no? De que llevan toda la vida haciéndolo de una manera y es mucho más difícil eh, eh, explicarles algo cuando ya tienes unos conocimientos previos en una materia, porque tienes que desaprender lo que ya has aprendido para después meter conocimientos nuevos, ¿no? Por eso nosotros ahora tenemos la ventaja de, como hemos dicho al principio, de que tenemos mucha información, pero tenemos que ser muy cautelosos a la hora de saber dónde fijarnos, porque claro, ahora estamos forjando nuestra base, estamos forjando lo que vamos a aprender, lo que vamos a aplicar a nuestros entrenamientos en el futuro.
¿qué pasa? Imagínate que ahora, vale, nosotros tenemos una mentalidad a la hora de entrenar y unos conocimientos. Imagínate que en 20 años te llega un chavalito que te dice, ya, pero es que esto ahora no es así y tú llevas toda la vida haciéndolo así y sabes que a ti te ha venido bien. Igual ese chaval está en lo cierto porque las cosas cambian, salen más estudios, salen más cualquier cosa, pero ¿qué pasa? Que a ti ya no te van a quitar de tu idea de voy a entrenar así, o va a ser muy complicado, ¿sabes? Vas a tener que tener la mente muy abierta para decir, vale, voy a escuchar a este chaval que al principio pues te van a mirar como te miran a ti ahora, por ejemplo, por mucho que tengas razón, ¿eh? Pero claro, o sea, vas a decir, hostia, es que llevo toda la vida, o sea, esto pasa con los culturistas de hoy en día. El culturista de puro hierro de la vieja escuela no lo vas a quitar de su idea, obviamente se ha puesto fuerte, pero como para que le vengas tú de un paper o de cuidado aquí la técnica en este press, porque o sea, te va a mandar a freír churros, ¿sabes? Entonces, es un poco el conocimiento y el bagaje previo que tengas hasta ese momento, porque como te digo, ahora nosotros digamos que estamos... En cierto modo, por mucho que sepamos ya, estamos vacíos de información y nos queda mucho por aprender, ¿sabes? Entonces, tenemos esa ventaja de que, hostia, no tenemos que borrarnos de la cabeza cosas que pensamos fuertemente que son verdad o que están bien. Entonces, tenemos que aprovechar el contexto en el que estamos para, joder, fijarnos. Esto lo digo muchas veces, en quien debemos de fijarnos, ¿sabes? Sobre todo en el caso de nosotros, bueno, yo culturismo natural, obviamente tú también, ¿sabes? Pues fijarnos en personas de que, hostia, hayan recorrido el camino hasta donde estén, pero que tengan nuestro mismo contexto, nuestro mismo, no sé, que todo esté condicionado en las mismas situaciones, porque obviamente los conocimientos quizá que va a aprender una persona que utiliza química o cualquier otra cosa, le van a servir otras cosas que a nosotros no. Entonces, selecciona muy bien en quién fijarte y cómo hacer las cosas porque lo que le ha servido a una persona a lo mejor a ti no te sirve. Por eso tenemos que saber analizar nuestro contexto, nuestro entorno, ya sea a nivel de conocimientos para estructurar tu entrenamiento, entrenar de determinada manera, o para elegir una selección de ejercicios enfocada a tu físico, ¿sabes? Entonces, aprende muy bien a seleccionar qué es lo que necesitas tú y no lo que ha hecho el de al lado para él, ¿sabes? Sí, esto es algo que me gusta bastante que hayas comentado y es el tema de la información, ¿no? Porque nosotros dos quizás somos unas personas que a nivel teórico conocemos, entre comillas, bastante, ¿no? Porque siempre yo considero que hay que partir de la base de que, un poco socrático esto, ¿no? Pero que hay que partir de la base de que no sabemos nada. Porque mañana puede salir una nueva información, una nueva metodología de entrenamiento para atletas naturales, que es nuestro caso, y es una de las mejores. Entonces hay que adaptarse y empezar a conocer esa metodología. Pero bueno, entendiendo de que la que nosotros seguimos actualmente es una metodología que yo considero que es muy buena y que evidentemente hay otras, ¿no? Pero considero que de todas las que he probado en este tiempo es la que más me ha dado resultados, así que la voy a tomar como la válida. Esto es tenemos mucho conocimiento que es teórico y no tanto empírico, ¿no? Estas personas que vemos en los gimnasios tienen más un conocimiento empírico que teórico. Al final ellos llevan a lo mejor 15, 20 años apuntados a los gimnasios y tienen muchísimo más rodaje, y cuando viene una persona que lleva 3 meses apuntadas al gimnasio, 3 años apuntada al gimnasio sin apenas coger mancuernas pesadas, que yo sí las cojo, es decir, en mi gimnasio ayer, por ejemplo, hice remo a una mano y cogí la de 45, que es la más pesada de mi gimnasio. Pero bueno, te puede venir una persona que está empezando con un entrenador, como podría ser tú, como puede ser Guille, como podría ser Joseca, le está entrenando a ese entrenador y tiene muchísimo conocimiento porque lo ha aprendido. Pues claro, esta persona a lo mejor, si no lleva tanto tiempo apuntada al gimnasio, a lo mejor coge las mancuernas de 30 o de 25. Claro, te encuentras al adulto de turno cogiendo las de 35, evidentemente con mala técnica, etcétera, etcétera, pero en su cabeza, como tiene mucha más experiencia empírica, te dice, bueno, claro, es que lo que tú me estás diciendo, pues como no te veo que cojas las de 45 o las de 40, pues no lo voy a tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, creo que es un error y está muy bien que seleccionemos la información, es decir, hay una cantidad de información brutal, hay muchísima gente que se ha puesto fuerte, como has comentado tú, culturistas asistidos que se han puesto fuerte con una metodología X,
atletas naturales que a lo mejor abogan más por un uso de RIR, que también están fuertes. Es decir, hay una cantidad de información increíble. Y nuestro deber como divulgadores o como personas que consideran que hay que tener un filtro personal es decirle a las personas que aprendan, que en caso de que no puedan disponer de un entrenador, que lo prueben y que sinteticen mucho y pongan ese filtro de decir, vale, ¿qué contexto tiene esa persona? ¿Cuál es su metodología a nivel físico y mental? Es decir, ¿qué está abogando mentalmente? Que vayas al gimnasio con camiseta de tirantes, riéndote con los colegas, pero igualmente tirando pesado. O una persona que me está diciendo que hay que ir concentrado, tener en cuenta parámetros como el preentreno, las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Son filtros que hay que tener en cuenta y no tanto los resultados, porque en el medio plazo puedes encontrar resultados prácticamente con todo. A la mínima que hagas un entrenamiento medianamente fuerte, simules un poco la intensidad y tal, vas a encontrar resultados. Ahora bien, cuando ya te quieres poner a un nivel que pasa del 7 al 8, 9 y el 10, ahí sí que es verdad que hay que tener muy en cuenta pues la información y saber sintetizar. Totalmente, totalmente. Sobre todo lo que dices de que cuando llegas a un determinado nivel, ¿no? Porque al principio, obviamente, todos hemos mejorado sin tener ni idea de biomecánica, sin tener ni idea de nada, simplemente por el hecho de mover una carga con tu estructura, ¿sabes? O sea, eso, obviamente, al principio todos mejoramos, pero llega un punto de que dices, vale, si quiero seguir progresando y llevando mi físico al siguiente nivel, te vas a dar cuenta de que eso ya no te sirve, que tienes que empezar pues a trabajar de una manera mucho más precisa y mucho más pensada. Y lo que has comentado tú de probar cada cosa, ¿sabes? Entonces, eso está muy bien. O sea, lo que quiero decir es que está muy bien, pero al principio es que hay, como te he dicho antes, hay tantas cosas que probar que a lo mejor no sabes ni por dónde empezar y al final te haces un lío o no le das el tiempo suficiente y sacas una conclusión que a lo mejor sería diferente si le hubieras dado 5 meses más de trabajo. Entonces, hay que probarlo todo, pero tenerlo sobre todo muy claro en la cabeza, ¿sabes? Porque si empiezas una programación con RIR, te cansas, le das 2 meses y dices esto no funciona, hostia, estás sacando una conclusión que seguramente sea una mierda. O si empiezas a entrenar grado de esfuerzo máximo siempre, todo al fallo y demás, y ves que por lo que sea no controlas el entrenamiento y a las 3 semanas te has achicharrado y dices que esto no vale para nada porque has petado a nivel del sistema nervioso, quizá es que esa planificación tampoco esté bien hecha y no la hayas enfocado de la manera correcta. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices de que hay que probarlo todo, porque soy el primero que me ha gustado probar todo tipo de entrenos, todo tipo de ejercicios y demás, pero es muy importante que alguien te guíe un poquito, ¿sabes? O ya no te digo un entrenador, pero si puedes tener al lado a alguien pues no sé, te diga, a ver, esto es lo que hay si vas a hacer esto, preocúpate por esta cosa, si vas a hacer esto, pues tal. Te vas a ahorrar mucho tiempo, ¿sabes? Sobre todo porque al fin y al cabo todos o sea, yo creo que todos hemos pensado llevo tanto tiempo entrenando, pero ha llegado un punto en el que has empezado a hacer las cosas de determinada manera que piensas automáticamente, sí, llevo 2 años en el gimnasio, pero entrenando bien 5 meses, ¿sabes? Claro, y luego pasarán otro año, igual vuelves a pensar, sí, pero entrenando bien solo 6 meses, ¿sabes? Entonces, como siempre estás en continua evolución, también hay que ser muy críticos de desde cuándo estás progresando de verdad y desde cuándo las cosas que estás haciendo te están dando pues, los frutos que deseas, ¿sabes? Porque al principio, como te digo, cualquier cosa te va a dar resultados y es que simplemente por el hecho de cada vez conseguir un poquito más, los resultados que tienes van a ir disminuyendo en la manera en la que van llegando, ¿sabes? A lo mejor estás en lo cierto desde hace mucho tiempo, pero claro, dices, claro, pero es que no progreso igual, ¿vale? Pero es que igual ya tienes que progresar más despacio porque estás cogiendo determinado nivel, ¿no? Entonces, una vez más, la importancia de analizar tu contexto de manera externa y ser realista, ¿no? Sí, yo creo que
hay un factor también muy importante y lo has comentado ahora, lo último que has dicho, y es el tema de la etapa en la que te encuentres entrenando. Lógicamente, hay personas que tienen experiencia en un gimnasio de a lo mejor 15, 20 años y siguen siendo principiantes. O sea, porque no han conseguido, o sea, es que esto también de considerarse principiante, avanzado y experto, entre comillas, que yo creo que experto no hay nadie. O sea, yo tengo la sensación de que a nivel de experto no hay nadie, porque incluso ese experto puede mejorar y puede progresar y debe hacerlo, ¿no? Porque está ya en una etapa que se ha curtido en el entrenamiento, ha conseguido hacer entrenamientos a una alta intensidad, pero ¿qué dicta, no? Que seas experto, ¿qué te hace un experto en algo? Tú puedes ser muy bueno, pero el ser experto en el entrenamiento no lo puedes demostrar. Es decir, yo creo que no lo puedes demostrar de decir, soy experto. Porque cuando a mí me dicen un experto es una persona que lo domina absolutamente todo. Y no siempre lo vas a dominar siendo una persona muy avanzada. Te puedes lesionar, te puede ir mal un entrenamiento siendo experto. Es decir, es algo que puede pasar. Y es verdad que cuando llevas un entrenamiento al principio con cargas, pues evidentemente vas a progresar, pero cuando llevas a lo mejor 5 o 6 años llevando un ciclo de volumen-definición continuo y llevándote a alta intensidad, pues a lo mejor no vas a progresar, no vas a ganar 4 kilos de masa muscular al año, sino que tu objetivo debe de ser ganar a lo mejor en un volumen de, en vez de 12 meses, o bueno, el clásico septiembre-abril, ¿no? Que es el clásico periodo de septiembre a abril hago volumen y de abril a, bueno, sí, o sea, julio, agosto más o menos hago definición, ¿no? Claro, eso una persona que lleve ya 5 o 6 años haciéndolo de una manera muy fuerte no le va a servir para nada. Va a necesitar a lo mejor un volumen de año y medio, incluso 2 años, yendo paciente con la comida y sabiendo que a lo mejor en ese periodo va a ganar 1 kilo de masa muscular o 1,5 kilos, siendo muy, muy optimista. Pero evidentemente todo el mundo tiene que tener un filtro de saber, ¿no? Aunque no tengas un entrenador, intentar aprender de gente que esté en una posición por encima de ti. Totalmente. Aunque no sean entrenadores. Es decir, puedes tener hay que saber también ser pícaro, ¿no? Yo creo. Y aunque no sea un entrenador, tú le puedes preguntar a alguien que pues no tenga una cantidad de seguidores muy alta, sabes que te va a poder contestar en un periodo de tiempo medianamente razonable, le puedes preguntar, porque si ves que está por encima de ti, a lo mejor le lleva a una persona que consideras que está a otro nivel, pero si te rebajas un poco, pues tú puedes aprender de él, ¿no? Y a lo mejor te equiparas a ese nivel y poco a poco vas escalando. Evidentemente, si te planteas pasar de la noche a la mañana de una persona como tú y como yo a entrenar como Joseca, es que va a ser es imposible. Entonces tienes que poco a poco segmentando ese proceso de aprendizaje y darte cuenta de que en ese tiempo probablemente aprendas de una persona que está un poquito por encima de ti, pero a lo mejor también aprendes de Joseca a la vez. Y ese aprendizaje doble te va a hacer mejorar y poco a poco viendo pues quiénes son tus referentes, quiénes son realmente las personas que abogan por una filosofía que a ti te convence más, pero evidentemente todo el mundo puede mejorar independientemente de que lleven 5, 6 o 2 meses entrenando, da igual. Al fin y al cabo, esto es algo que yo me he dado cuenta en mi propio ejemplo, y es sobre todo cuando empecé a trabajar junto a Guillermo y junto al equipo de GFIT, de que había, o sea, me di cuenta de que había tantas cosas en un primer momento que no sabía, que no controlaba para nada, que dije, ¡buah! Es que ¿por dónde empiezas, sabes? Y, y yo recuerdo las primeras correcciones que me hacían en el equipo y demás, de que no me enteraba ni de papa, ¿sabes? De lo que, o sea, yo pasaba un press y claro, ahora para mí obviamente es el pan de cada día, ¿sabes? La posición de la pelvis, de no sé qué, de todo, ¿sabes? O sea, todo funciona en armonía, por decirlo de alguna manera, pero pensaba en un principio, a ver, si yo estoy pasando un empuje o unas aperturas de pecho y me están corrigiendo la posición de mi cadera o de mis pies y no entiendo el por qué, o sea, aquí me falta mucha información, ¿sabes? Entonces, lo que me di cuenta es de que primero céntrate en aprender una cosa, cuando ya lo entiendas, céntrate en aprender otra y paso a paso, dale tiempo al progreso porque eso es lo único que no podemos regular, el tiempo, o sea, eso
al igual que cuando queremos un cambio físico, por mucho que estés haciendo las cosas bien, si el plan ya está bien ejecutado, bien planteado y demás, te falta tiempo y es lo único que no puedes acelerar, ni parar, ni nada. Entonces, sé paciente y ves paso por paso. Es algo que le digo también mucho a los chicos que tengo en las asesorías. O sea, le digo, tú, sé paciente, o sea, tranquilo, o sea, estamos haciendo las cosas bien, pero es que no quieras acelerar lo que no puedes acelerar. O sea, preocúpate por mejorar lo que está en tu mano, preocúpate por mejorar la técnica, la intención de los ejercicios, hacer el plan lo mejor posible, pero no te preocupes por algo que dices, hostia, es que no puedo acelerar el tiempo. O sea, tiene que seguir pasando el tiempo para que yo siga aprendiendo, siga moviéndome mejor y eso me lleve a progresar, ¿no? Entonces, la verdad que, joder, es algo que al principio sobre todo lo que te digo, a mí me pasaba de que lo quería todo ya, ya, quería saber más, quería probar este ejercicio, quería progresar aquí. Entonces, algo, calma, o sea, todo lleva su progreso y hay mucho, mucho tiempo por delante para probarlo todo, para aprender. Así que primero aprende esta parte, luego aprende esto otro y poquito a poco ves subiendo peldaños, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata, de progresar en términos de conocimientos, de entrenamiento y demás, pero sin saltar de ningún paso, porque si no, luego vas a tener que retroceder dos y al final el proceso aún va a ser más lento, ¿no? Sí, sí, es que justo lo que has dicho, el press, me ha parecido muy interesante, ¿no? El hecho de decir, un press que parece tan, como he comentado antes, tan simple. Es decir, hay tantos factores, tantas pequeñas directrices que te pueden marcar tanto y al final algo que me da bastante pena y rabia, entre comillas, es que se tenga tanta obsesión con el peso. Es decir, mi press inclinado a nivel de peso es una basura. O sea, hay gente que de verdad pensaría que mi press inclinado es una banca absurda y malísima, porque es la top set del otro día fueron 60 kilos a 7-8 repeticiones, es decir, es un peso bastante mediocre. Pero, ¿y la calidad? O sea, miro mi calidad de ese press ahora y miro la calidad a lo mejor de hace 3-4 meses y a lo mejor he perdido 2,5 kilos, pero te puedo decir que la intencionalidad y las directrices que hay en ese press son completamente diferentes. Entonces, a mí me frustraba mucho porque yo sí que es verdad que podía hacer más repeticiones con un poco más de peso, ya te digo, a lo mejor pues hace 3-4 meses estaban 62,5, 65 y en un rango de repeticiones muy similar. Pero yo me salía frustrado el ejercicio porque decía, ostras, es que no me siento como en el banco, noto que ha sido más una serie de tirar con lo que pueda a tener la intencionalidad de retraer bien las escápulas, retraer bien la pelvis, tener un buen control de mis pies, de mi apoyo en el suelo. Y claro, estas cosas, pues quieras que no, dices, ostras, es que dañan el ego, ¿no? Porque el entrenamiento es mucho ego y el hecho de decir, ostras, es que he perdido 2,5 kilos o he perdido 5 kilos en este ejercicio y bueno, sí, lo estoy haciendo mejor, pero he perdido peso. Ya, Para que te pero hagas una idea, hace poco estuve entrenando con Guillermo, que vino a Madrid hace una semana, y bueno, y con más chicos del equipo. Y, tío, es que cada vez que me junto con él es una hostia de realidad en muchos aspectos, ¿no? Tenía yo ahora un press ligeramente inclinado, ya que estamos hablando de ese ejemplo. Y dije, oye, échame un vistazo ya que estás aquí y tal, ¿no? Pues no es lo mismo por el tema de vídeos o demás. Tío, hice la primera serie y nada, o sea, literalmente me corrigió la posición, se puso detrás, me hizo que abriera en el punto de máximo estiramiento. O sea, inconscientemente a mí ahí se me estaba cerrando la carga y estaba metiendo para empujar más el tríceps, pues de lo que debería, ¿no? O sea, simplemente me hizo así con los dedos, me separó las mancuernas y dije, es que palmo, o sea, no, es que no saco otra repetición más. Y fue a lo para la serie, o sea, de lo que venía, la carga con la que venía usando todas las semanas anteriores. Me dijo, coge 2 mancuernas menos y entonces la hacemos. Y claro, o sea, yo bajé 5 kilos de repente por mancuerna en cada mano y dije, hostia, pero es que he terminado con el pecho que no tiene nada que ver como lo terminaba antes. O sea, y un simple hecho claro, de separar las mancuernas, nada, medio dedo, ¿sabes? O sea, son detalles de que hasta que no te fijas en ellos y les prestas la atención suficiente, pues no te das cuenta de ello, porque el press que venía haciendo estaba muy bien para un usuario de gimnasio, joder, ojalá todo el mundo entrenara así porque la gente estaría mucho más fuerte, ¿sabes? Pero es que
lo que hemos dicho, cuando ya quieres llevar el físico a otro nivel, tienes que ser muy preciso en todo y tienes que darle la calidad necesaria a cada ejercicio y dejar el ego en casa. O sea, a mí me jodió bajar 5 kilos por mancuerna, pero dije, vale, pero ¿y para qué quiero esos 5 kilos si mi pectoral no se estaba enterando? ¿Sabes? Sí, sí, es que es un factor muy diferencial. Mi peso muerto, cuando empecé el volumen, estaba haciendo 145 kilos a 4 o 5 repes. Y me frustré muchísimo porque estuve como un mes, mes y medio sin progresar en repes, sino que al contrario, estaba incluso perdiendo alguna repetición y la calidad cada vez era peor. Y yo me hacía un montón de preguntas, decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Hasta que entendí que estaba haciendo la sentadilla también libre en esa época y me estaba interfiriendo a los dos ejercicios. Estaba haciendo un peso muerto rumano, estaba haciendo un remo con barra. Claro, es que todos esos factores influyen a la calidad de un solo movimiento. ¿Qué hice? Bajé muchísimo el peso y coloqué el peso muerto al final de la sesión. También cambié varios ejercicios de la rotación y me di cuenta de que perdí a lo mejor pues 20 kilos, 25 kilos de peso muerto, pero es que la calidad con la que lo estoy haciendo ahora no tiene nada que ver. La intencionalidad que tengo es mucho mejor y sigo haciendo 5 o 6 repeticiones con 25 kilos menos, pero joder, es que la calidad, y soy consciente de que aún podría mejorarlo, pero muchísimo más. Pero ya no es esa sensación de que la carga me dominaba a mí, sino que yo ahora tengo el control de la carga. Y es que es justo eso. El estímulo que se llevan todos mis lectores es mucho mejor. La sensación de que el agarre es activo y no es simplemente dejar llevar la barra en los últimos centímetros de recorrido. Claro, todas esas cosas hacen que tu peso muerto pase de ser pues un ejercicio, entre comillas, de power, que simplemente es por levantar más peso, a ser un ejercicio vital para el desarrollo de una espalda hiperdensa, de unos femorales mucho mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los Totalmente. preses se acentúa incluso mucho más, porque yo creo que los preses, la parte del entrenamiento, lo leí una vez de Nick Love, que lo decía muy bien, que es lo más cabezón que te puedes echar en el entrenamiento, porque un solo cambio, como tú has dicho, de abrir el agarre así, hacerlo así, te cambia el estímulo por completo. Por Y completo. eso es cuestión de verlo, tío. Y cuando te ha dicho esto, o te lo dijo en su día Guillermo, es que tuvo que ser algo impactante para ti, de decir, joder, es que he perdido 5 kilos por mano, pero el estímulo es de otro nivel. Sí, sí, o sea, literalmente fue decir, cuando estaba abajo me dijo, abre más. O sea, me hizo así con los dedos y dije, vale, espera, vamos a dejar estas mancuernas y vamos a coger las siguientes, ¿sabes? O sea, cuando estaba haciendo 10 repeticiones, o sea, en la quinta tuve que parar. O sea, hostia, que no he movido nada, ¿sabes? Prácticamente medio dedo. O sea, y la cosa cambia por completo. Vamos a cerrar aquí un poquito este tema. Vamos a pasar al siguiente, que al fin y al cabo es lo que habíamos querido, bueno, hablar sobre esto. Y es cómo enfocar esas series, cómo prepararnos mentalmente, bueno, qué es lo que haces tú o cómo te preparas para decir, vale, me toca tirar esto, me supone un esfuerzo a nivel mental, a nivel físico muy grande, tengo que estar 100% en ello. ¿Tienes algún ritual, por decirlo de alguna manera, o te preparas de alguna forma que digas, tengo que llegar preparado a este momento y darlo todo? ¿O es...? Cuéntanos un poquito. A ver, para mí también esto ha sufrido un proceso y quiero sintetizarlo lo más corto posible, ¿no? Al principio al final, al principio de este volumen era mucho más activo con el móvil al principio en las sesiones, es decir, estaba mucho más pendiente de notificaciones, a lo mejor en descansos me ponía a mirar pues Instagram, historias y eso, y cada vez eso se ha reducido también por la importancia que tenía cada serie y por tomar acción y tomar en referencia de que cada serie era vital para mi progreso. Entonces, también quiero comentar que mi gimnasio, desgraciadamente, es un gimnasio que a nivel ambiente, por cercanías al único que puedo ir y por máquinas es también, es decir, es el mejor gimnasio a nivel de máquinas y cercanía que tengo actualmente. Si no fuera por los estudios, iría a otro. De hecho, seguramente de aquí a 3 o 4 meses me cambie, principalmente por el ambiente. Es decir, el ambiente que hay en el gimnasio es un gimnasio que tiene muchísima luz y a mí es algo que me incomoda, un gimnasio con un montón de cristaleras, la tonalidad de las paredes es blanco y a mí es algo que
me molesta bastante porque para entrenar me gusta que sea todo más oscuro, más cerrado, todo más metido a la serie, que pueda concentrarme mejor. Y además, pues tiene la música bastante alta y la cantidad de gente que va cuando voy a entrenar yo es bastante asquerosa. Es decir, hasta el punto de hacer una serie de peso muerto de remo y tener una persona al otro lado haciendo un press de banca lamentable, a tu lado derecho una persona haciendo un remo también bastante mal. Es decir, hay una serie de factores que a nivel concentración todavía podría mejorar mucho. Pero lo que suelo hacer es intentar ver una serie de alguna persona que lo haga mejor que yo para ver cuáles son sus puntos más principales, porque las directrices más minuciosas todavía no las conozco y no las dice esa persona tampoco abiertamente, pero sí que trato de hacer lo que más control me va a dar sobre la carga, ponerme una canción que realmente sepa que me va a meter dentro de esa serie y visualizarlo. Es decir, algo que dijo Joseca, que lo dice bastante recurrentemente, es visualiza la serie con todo lujo de detalles y te saldrá como lo estás visualizando. O sea, si te ves una serie de prensa, tienes que, incluso horas antes del entrenamiento, verla. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a sufrir? ¿Qué voy a afrontar mentalmente cuando vaya por esa repetición número 21 en una Widowmaker? ¿Qué se me va a pasar por la cabeza? Pues eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que trato de hacer. Ponerme una canción que realmente me vaya a meter en la serie, visualizar a una persona que lo haga mejor que yo y entender que esa serie es la que me va a llevar a la hipertrofia y a un mejor físico. Porque yo no hago 40 series por entrenamiento, hago de 10 a 15, no más. Claro, ahí está, justo eso último que has dicho es lo que te quería decir. O sea, yo creo que nadie puede concentrarse al nivel necesario para entrenar lo suficientemente fuerte cuando tienes 40 series por entrenamiento. O sea, el hecho de saber de que tienes unas balas limitadas, de que las tienes que usar a la perfección, es lo que ya automáticamente y de manera inconsciente debe de colocarte en una posición a nivel mental y de foco muy diferente al de, vale, es que si fallo en la primera es que me quedan 4 series más. Es que eso no nos lo podemos plantear, porque es que tenemos 2, 3 series como máximo, incluso una a veces. Y es algo, o si no reviento esta serie y sale perfecta, es que hasta dentro de 8 o 10 días, es que no voy a volver a repetirla. Es que estoy perdiendo la única bala que tengo, estoy perdiendo el tiempo, que es lo que tanto nos cuesta de progresar y de hacer que pase, ¿no? Entonces, a nivel mental, yo creo que es fundamental, o sea, ayuda mucho el tipo de entrenamiento que tengas, la estructura, bueno, pues lo que te digo, el nivel de series y demás. Y una vez que sabes que y conoces a la perfección ese entreno y esa estructura, dices, vale, es que es ahora, o sea, es que depende de mí. Es que no, o sea, y algo que has dicho del entorno, yo tuve ese error al principio de que me veía muy influenciado por lo que tenía alrededor entrenando, ¿no? Pero llegó un momento de decir, a ver, no tengo mi gimnasio, no creo que lo vaya a tener nunca, me toca adaptarme a esto y saber hacerlo lo mejor posible, porque es que, como digo muchas veces, tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar, en lo que no olvídate, ¿sabes? Entonces, si tú entrenas en un gimnasio con mucha luz, con luz blanca y con gente alrededor, pues oye, hay que joderse, o sea, no queda otra. Entonces, aprende te bajas la gorra, te pones los cascos y te metes, si hace falta, tío, te pones 2 minutos, visión de túnel y te concentras. Como dices, a mí me va muy bien también visualizar la serie, ver cómo, o sea, visualizarme desde fuera en mi cabeza, cómo quiero moverme, cómo quiero, o sea, dónde quiero llevar cada parte de mi estructura, qué intención tiene que tener esta musculatura en este ejercicio. O sea, yo muchas veces me doy cuenta, porque como, bueno, tú ya sabes, me grabo casi, prácticamente todas las series, de que me hablo a mí mismo y digo, hostia, es que me hablo como de manera inconsciente, como que estoy pensando lo que quiero recordar, yo qué sé, en un peso muerto, o sea, las escápulas, la presión intraabdominal, todo. Y me lo estoy diciendo, o sea, por mucho que lo sepa, ya sé cómo tengo que colocarme, ya sé qué tengo que hacer, pero me lo recuerdo. Digo, o sea, presta atención, es que tienes 2 series. Es que si la primera falla, te va a quedar una serie. Así que
es ahora cuando tienes que poner toda tu atención en ti. O sea, hay que ser egoísta en ese momento, o sea, que te dé igual que al lado tengas un tío haciendo remo, un tío, da igual, o sea, yo me cambié de gimnasio, obviamente por la maquinaria, antes iba a uno, bueno, al que voy ahora también es comercial, pero la maquinaria es mucho mejor, pero era el típico gimnasio, pues el más económico, que estaba bien, a nivel de, o sea, una vez ahora visto también desde fuera, cuando estás dentro como que estás muy quemado y dices, me quiero cambiar, pero una vez visto desde fuera, dices, es que no estaba tan mal, ¿sabes? O sea, me quise cambiar porque estaba siendo demasiado condicionado por algo que no debería de condicionarme tanto, que al fin y al cabo solo yo es lo que tendría que ser capaz de controlar antes de cada serie y de concentrarme. Me tiene que dar igual a quién tenga al lado, cómo esté la música y demás. Entonces, una vez visto desde fuera, dije, vale, sí, me he cambiado, pero es que aquí me pasa prácticamente lo mismo. O sea, sí, la maquinaria es mejor, hay más gente fuerte entrenando, pero es que muchas veces esa gente fuerte no está motivándote, no está a tu lado, no está animándote, simplemente está ahí que ni te va ni te viene, ¿sabes? O sea, te da igual que sea una persona haciendo mal un remo que, yo qué sé, que tengas al tío que mejor entrena a tu lado. Al fin y al cabo, solo depende de ti y tienes que centrarte en ti. Entonces, ese fue un error principal que tuve, que no me arrepiento porque, o sea, el cambio ha sido para mejor, sin duda, pero el decir, me voy a cambiar de gimnasio porque el entorno va a ser mucho mejor. O sea, el entorno lo creas tú. O sea, si eres capaz de ignorar lo que no quieres que te afecte, lo vas a conseguir y te vas a centrar en lo verdadero importante. Entonces, céntrate en ti y que tu entorno no te condicione, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo tienes que ser capaz de ignorarlo en cierto modo, porque es que siempre va a haber algo que no vaya en la dirección que quieres que vaya, ¿sabes? Sí, esto es algo que poco a poco he intentado comprender, ¿no? Y que siempre va a haber una parte de ti que le cueste, ¿no? La concentración y que lógicamente no es fácil el meterse a una serie cuando tienes tantos estímulos, ¿no? Pero también es bueno educarse en esos ambientes porque luego si al final das el paso a cambiarte de gimnasio, pues quieras que no te dices, ostras, pues oye, pues estoy en un gimnasio mejor y lo valoras, ¿no? Y dices, hostia, es que esto es diferente. Entonces, algo que también me ha gustado mucho que has dicho es verte desde fuera, es decir, intentar hacer una visión panorámica, salir de tu cuerpo, entre comillas, y verte a ti mismo en esa serie. Es decir, viéndote como si te estuvieras grabando tú y tú fueras el móvil, ¿no? Y tú Tal estuvieras cual. viendo a ti haciendo esa serie. Tienes que visualizarte teniendo en cuenta cada cosita, cada pequeño factor. Es eso lo que tienes que recordar, ¿no? Yo es lo que más tengo en cuenta antes de una serie, más allá de la música que haya sonando en mis auriculares y de lo que haya visto de esa persona que veo en el móvil antes de la serie, también tengo en cuenta esos factores de decir, vale, toca un peso muerto, toca un remo con barra, pues hay que tener en cuenta esto, esto y esto. Y mientras estás cogiendo la barra, mientras enrollas tu strap, te lo recuerdas. O mientras te colocas las mancuernas en las piernas para hacer un press, te lo recuerdas. Con tal de que cuando tú ya estés en esa posición, tu cabeza ya tenga muy clara cuáles son esas directrices y cuáles son esos factores a tener en cuenta para que sea una serie de calidad, porque claro, es que es lo que has dicho, no es lo mismo tener 12, 13 series de pierna en las cuales vas a tener a lo mejor 4 para el cuádriceps, 4 para el femoral o 5 y 5 y 2 para el abductor, entre comillas, porque como hemos dicho antes, no es que tú puedas decir esto va para esto, esto va para esto, pero bueno, teóricamente, por ejemplo, si haces unas Sí, extensiones de rodillas, lógicamente va a ser para el cuádriceps, ahí no hay más discusión. Claro, es que tienes que tener muy en cuenta que en esa extensión de rodilla tienes que tener muy, muy claro que como se te eleve el cuerpo en las últimas repeticiones, pues ya no estás estandarizando la serie. Y esa conversación que tú has hecho, pues la debes de tratar de corregir en la siguiente. Y no tienes 5 series, tienes una. Te queda una serie que es la back-off. Y encima es peor, porque no es lo mismo hacer 12 repeticiones que llevarla a 20 o 25. Sabes sí, que al sí. final, por número de series, es probable que te vuelva a pasar la elevación que suele pasar mucho, que se te eleve el culo por compensar esa falta de extensión de rodilla, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas tienen que estar muy metidas en la cabeza
porque tienes menos series. Y claro, aquí viene algo también que supongo que a lo mejor te lo habrán dicho alguna vez y que a mí me gusta bastante cuando me dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que te tires en el gimnasio 3 horas o 3 horas y media y hagas solamente 10, 12, 15 series? Y les digo, pues porque yo creo que me tiro más tiempo visualizando la serie que haciendo la propia serie. Pues no son 3 horas de 4 o 5 series, venga, un minuto de descanso, 45 segundos de descanso. No, va de que a lo mejor antes de una serie de peso muerto tengo que estar 4 o 5 minutos. Primero porque mi cuerpo me lo pide, porque la serie de antes ha sido tan intensa que necesito el descanso, pero es que también tengo que visualizar lo que voy a hacer para que esa serie sea de la máxima calidad. Totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, cuando estamos entrenando y llevando el cuerpo a un grado de esfuerzo alto, tenemos que prepararnos. O sea, y cuando estamos moviendo cargas que nos suponen, bueno, nos generan respeto, hay que prepararse, tanto a nivel físico como de activación, como a nivel mental, sobre todo. Entonces, el entreno se alarga, pero básicamente por temas de concentración, de preparación y demás. Yo es algo que ahora sí que evito mucho el tema de el foco en el móvil, o sea, trato de simplemente utilizarlo para la música o apuntar alguna anotación de tema de máquinas o cualquier cosa que tenga que anotar, pero sí que trato de tenerlo en cierto modo fuera, porque es que es muy fácil distraerte y prestarle atención pues a mí, ¿no? O sea, joder, o sea, es que es ahora, o sea, ahora y aquí es cuando voy a mejorar, no cuando esté pesando el arroz en la báscula, o sea, eso es insignificante, o sea, aquí es cuando tienes que estar al 100%. Entonces, un poquito eso, de que tienes que darle el tiempo necesario a adaptarte a esa manera de entrenar y luego tampoco no cometer el error de llevarlo al extremo, ¿no? Hostia, has dicho 3 horas, 3 horas y media, a mí me parece mucho, ¿eh? O sea, yo tardo en entrenar, pero no tardo en entrenar tanto y mira que tengo también para ser... Uy, te he perdido. Sí, espérate. Vale, que justo le han llamado y he puesto la grabación en pausa. Un poquito el tema, bueno, estábamos hablando de lo de la concentración. Es que o sea, para vosotros no os habéis dado cuenta, pero nos hemos ido un par de minutos y ya he perdido el foco. Lo que digo, es el momento en el que es ahí y ahora en el que tienes que darlo todo, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hemos comentado, a nivel de mentalidad y de concentración es lo que más cuesta que controles, ¿no? El hecho de controlar tus pensamientos, tu mente y de estar en lo que tienes que estar. Y lo del tiempo entrenando, que me parecía mucho 3 horas, 3 horas y media. O sea, yo un entreno largo se me va a 2 horas, 2 horas y cuarto. Pero porque es un error que también cometí en el volumen y era descansar más de lo normal, ¿sabes? En cierto modo, o sea, tampoco me gusta ir con el cronómetro, pero al fin y al cabo, si lo piensas, mantener un descanso similar entre ejercicios durante las semanas es otra manera más de estandarizar tu entrenamiento y tu progreso, ¿vale? O sea, si estás descansando una semana 3 minutos en un ejercicio y a la siguiente 6, hostia, igual esa de que has descansado 6 metes una repetición más, pero ¿a causa de qué? ¿Sabes? Entonces, ahora estoy tomándome más en serio el hecho de ejercicios pesados, descansar unos 5 minutos, 6, si va puras, ejercicios demandantes, pero no tanto, unos 3 4 y ejercicios más analíticos, unos 2, ¿vale? Entonces, como te digo, no veo con el cronómetro, simplemente algo que tengo un poquito controlado, pero porque creo que al fin y al cabo es una manera más de estandarizar una variable que sí que está en nuestra mano, ¿sabes? O sea, soy el primero que le gusta descansar y llegar recuperado a la serie y a lo mejor en unas aperturas de pecho con 2 minutos te sirve, ¿sabes? Obviamente el cuerpo te va a pedir más porque no quiere que lo canses, no quiere que le des estímulo, pero igual en 2 minutos ya está recuperado para darle a la siguiente serie. Entonces es algo que digo, hostia, es que antes me pasaba como a ti, se me iban los entrenos a 3 horas y pico. A veces cuando disponía de ese tiempo, ¿no? Digo, pero es que no puede ser. O sea, estoy haciendo 12 series, ¿sabes? Entonces es algo que sobre todo he querido corregir y la verdad que me está yendo bastante bien. Te animo a que vigiles un poquito esos descansos porque
Me parece mucho, 3 horas y media. Y sí, a ver, sobre todo también el problema que hay en mi gimnasio, como te digo, es la cantidad de gente que hay y a lo mejor para ponerme a hacer un remo con barra hay un montón de gente usando la Claro. zona de banco y yo no me puedo poner ahí, entonces tengo que estar a lo mejor 10-15 minutos esperando. Y a mí me da muchísima rabia, de verdad que me da muchísimo Ya. coraje tener que estar esperando para hacer el remo. Luego que tengo que hacer cool de bíceps en polea, a lo mejor están todas las poleas utilizadas. Claro, a mí eso tampoco me gusta. Y un poco también lo que me has dicho del tiempo de descanso es algo que tienes mucha razón. Y donde yo creo que más puede ser que me esté afectando es por el tema de que tengo alergia y eso, y tengo principios de asma también. Entonces, realmente mi recuperación me gustaría que fuera de más tiempo, de menos tiempo, perdón, pero sí que es verdad que a lo mejor estoy un poco limitado. También es verdad que a nivel cardiovascular no he hecho cardio desde hace un montón de tiempo. Y sí que es verdad que aquí admito la culpa que en el próximo volumen 100% voy a mantener al menos 2-3 sesiones en el microciclo de hacer pues elíptica o airbike, que son para mí las dos mejores Mantener el opciones. NEAT, por lo menos. Claro, no, sí, a ver, NEAT hago, porque por moverme me muevo entre el 8.000 y 12.000 pasos cada día, pero realmente no es cardio eso, no estás llevando tu corazón a la necesidad de bombear sangre a una velocidad medianamente elevada, ¿no? Bueno, yo el volumen pasado es que no hacía ni eso, o sea, literalmente había días que hacía 1000 pasos. Digo, día de descanso, Angelito en la cama y... Pero entonces es algo que dije, buah, no puede ser porque al final del volumen noté que me ahogaba entrenando. O sea, dije, no puede ser que me esté limitando esto, ¿sabes? O sea, cuando más tendría que estar reventando los entrenamientos. Y por ir cerrando, quiero que sea este el último tema sobre el que hablemos. Y es que, bueno, os invito a que os paséis por el Instagram de Joel, porque ahora mismo está terminando su última etapa de volumen. Y la verdad que ha hecho un volumen de que chapó, o sea, un volumen en condiciones, sin miedo a taparte, centrándote en lo importante que es progresar en ese entreno. Y estoy seguro que cuando definas próximamente vas a destapar un trabajo que ni tú sabes que ahí debajo está eso. Así que cuéntanos un poquito y sobre todo, como consejo de cara a las personas que nos estén viendo, sobre todo pues, de 18 años o que estén iniciándose en el mundo del gimnasio y les dé miedo hacer un volumen. Porque yo he visto fotos, he bajado para abajo en tu Instagram, he visto fotos de que, joder, estabas bien antes de empezar ese volumen de punto de definición, tus formas me gustan mucho, la verdad. Pero claro, ahora el físico es completamente diferente, pero es lo que toca para llevarnos al siguiente nivel. Entonces, sin duda creo que ha sido un acierto por tu contexto de 18 años, estás en el momento perfecto de crecer. Sí, te has tapado y qué, o sea, te aseguro que cuando termine esa definición el resultado va a ser mucho mejor de lo que fueron anteriores o de lo que incluso te esperas. Así que un consejo o algo que hayas aprendido durante toda esta etapa para alguien que le dé miedo o que no quiera taparse. El miedo a taparse es algo que es simplemente por ego. Y en la adolescencia pasa mucho. ¿Qué se quiere en un físico de adolescente? Pues eso, que tenga los abdominales, un poquito de bracito y, si me apuras, un poquito de pecho para que se le vea así tal. Vale, ya está. Pero si aquí estamos hablando de entrenar y de aprender a moverse con calidad. Entonces, si quieres tener una base sólida para en el futuro progresar, tienes que aprender a ganar masa muscular y tienes que ceñirte a lo importante cuando eres joven. Y es que al final mis niveles de testosterona a día de hoy no van a ser los mismos que de aquí a 10, 15 años y los tengo que aprovechar. Entonces, el consejo que daría a toda la gente que nos esté viendo es: no tengas miedo a taparte, porque la opinión de los demás te piensas que es muy grande y en realidad es muy pequeña. O sea, yo siempre pensaba que cuando iba a la playa, cuando estaba más gordete, hace 4 o 5 años, decía, es que me está todo el mundo mirando o se reirán de mí. Esas son cosas que muchas veces la creamos nosotros para frenarnos a iniciar el cambio o en un volumen a seguir ganando masa muscular y un poquito de grasa. Es decir, esas barreras mentales las creamos nosotros con tal de decir, voy a cambiar y voy a definir. ¿Sabes? Entonces, si en tu caso, a la persona que me esté escuchando, si en tu caso
te pasa eso de decir, ahora viene el verano y a lo mejor estoy en un porcentaje de grasa del 13, 14 y quiero bajar un poquito. No, de verdad. Si tienes entre 15 a 20 años, sigue en volumen. Si tienes un 13, 14, 15 por ciento de grasa, sigue. O sea, sigue, porque luego, cuando tengas más edad, esa ganancia de masa muscular no se va a dar. Así que si te vas a poner un poquito más gordete, da igual. Si Ese vas a tiempo ligar no un poco vuelve. menos, da igual. O sea, la frase esta de cuñado de si te quieren en volumen, te quieren definición, es verdad. O sea, da igual si ligues más o ligues menos, eso es insignificante. Si quieres progresar en Ahí el estamos gimnasio, hablando de entrenamiento y rendimiento claro, y un objetivo, en mi caso, competitivo, ¿no? Que bueno, eso no te lo he preguntado. ¿Has pensado competir en un futuro? ¿Te gustaría? sí, realmente lo he pensado, no tengo fecha porque no creo que todavía tenga el nivel para competir, pero seguramente de aquí a pues 3, 4 años, cuando vuelva a hacer, cuando defina y vuelva a hacer un volumen, cuando llegue el momento de volver a definir, de aquí a 2, 3 años vista, seguramente me planteé si tenga un nivel adecuado como para llevar esa definición a un punto de competición. Seguramente será ahí cuando diga, vale, defino y compito o defino, hago otro volumen y entonces compito. Seguramente sea como mucho en el siguiente volumen o en el próximo, 2 más. Y me lo Vale. planteé. Creo que es un acierto en, bueno, tener esa idea, ¿no? No ponerte una fecha porque, como dices, aún estás muy lejos y hay que mejorar más, pero ya lo tienes presente, ¿no? Ya está en tu cabeza, es decir, hostia, si quiero ser competitivo es que, pues lo que estás haciendo, hay que ser cuidadoso con el entreno y hacer las cosas bien desde ya. Un poquito lo que escribí en el post de ayer que subí a Instagram, que fue una serie de prensa de que, tío, ahora es cuando tengo que apretar entrenando, no a 2 meses de subir a la tarima, ¿sabes? Ahora es cuando voy a mejorar. O sea, a 2 meses de subir a la tarima el entrenamiento va a ser fácil. O sea, es ir a hacer lo que toca, sin complicaciones, sin hacer más de lo que hay que hacer, sin hacer menos tampoco, pero ya está. Ahora es cuando tengo que romper ese último récord, romper ese último punto donde digo, aquí es donde voy a mejorar si lo traspaso. O sea, la mejora está al otro lado de la pared que dejaste en la última sesión. Entonces, ahora es cuando tengo que darlo todo y no cuando te queden 2 meses para salir, que ahí poco hay que mejorar, ¿sabes? Entonces, Lo dijo muy... Guille, lo dijo Dime. Guille hace poco, lo escuché de Guille que lo dijo muy bien. Él dijo, cuando te quedan entre 8 y 10 semanas, a partir de ahí hasta la competición, no tienes que preocuparte. El entrenamiento tiene que ser algo aditivo. Evidentemente tiene importancia, pero no es clave. Es decir, si vas a perder 1 o 2 repeticiones, en tarima eso no se va a ver demostrado. Lo que se va a ver es lo que has hecho en los últimos 12 meses en volumen, esos pesos muertos, esos remos, esos empujes pesados, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí cuando destapas, cuando se ve tu trabajo de los últimos meses, no en esos entrenamientos que estás con la libido bajísima, tus niveles de energía son súper bajos, puedes estar bastante afectado por la falta de comida, el sueño se puede también ver repercutido, o sea que ahí no tienes que demostrar nada. Totalmente. Y por curiosidad, ¿con cuántas calorías estás terminando este volumen? Pues no las estoy contando, hace tiempo que las dejé de contar porque más o menos la mayoría de comidas son iguales, pero te puedo decir que los días de entrenamiento suelo rozar las 4.000 y los días de descanso estoy entre 3.500 y 3.800 más o menos. Digamos que en esta última etapa ya te has centrado en empujar el peso, ¿no? Más que otra cosa. Y Sí, bien, sí, bien. comer realmente no... He sido siempre una persona que a nivel de estómago ya últimamente sí que me estaba costando bastante. De hecho, ayer empecé a cenar a las 10 y terminé casi que a las 12 porque me dejé un descanso entre la porción proteica y la porción de hidratos porque ya estaba muy saturado de comer. Pero no solo soy una persona que le cueste aquello de llegar al punto de casi vomitar, ¿no? Al final, si me doy un poco de tiempo, acabo comiendo. Pero sí que es cierto que es la primera vez en volumen que le veo las orejas al lobo de decir, sobrepaso el nivel de 82, 83 kilos, que ahora estoy en 86 para 1,68 m,
lo cual es una Ya. marca bastante Casi destacable. 20 kilos, ¿no? Y Por encima de la altura. sí, sí, sí. A También lo te que digo, yo creo que terminé hay yo el 5 último kilos, volumen. hay 5 kilos de ahí que son de los gemelos, ¿eh? También te digo. ¡Qué Yo creo que suerte! sí, son de ahí, yo creo. Joder. Pues nada, tío, muy bien. Para cerrar, bueno, ¿algún consejo o algo que quieras dar para quien nos esté escuchando? Pues mira, a nivel general, para todos aquellos, me imagino que la mayoría de gente que nos sigue será de un entorno joven, es decir, entre lo que he dicho antes, 16 a 25 años más o menos, Sí, será el target que tenemos nosotros dos. Y el consejo que quiero dar es empezar. O sea, es una palabra que es muy dicha y tal, pero empezar a informaros, empezar a tal, porque esto que estáis escuchando a día de hoy lo podéis aplicar a vuestros entrenamientos, pero si no empezáis a hacerlo y estáis todo el rato pensando en cómo lo tengo que hacer, dejar de comeros la cabeza y empezar a tener atención, a poner atención en lo que realmente importa, en la técnica, en las directrices, informaros de gente que sabe más y sobre todo ser humildes y siempre partir con la base de que entrenáis mal, porque siempre podéis progresar en técnica y en kilos, y que sois menos de lo que podéis ser, siempre, siempre. pues joder, la verdad que ha sido un placer hablar durante esta horita contigo. Me ha sorprendido, o sea, para tener 18 años tienes ya las cosas muy claras, estás haciendo las cosas muy bien, ya la vista salta en tus resultados y de verdad ha sido un placer, me ha gustado mucho conocerte y Muchas bueno, por gracias. último, eh, invitado para el siguiente podcast, que siempre hago al invitado que sugiera a alguien para futuros episodios. No sé si has pensado en alguien o no, pero bueno, es tu oportunidad que a lo mejor sale, a lo mejor no, pero bueno, yo lo pregunto. Esto, o sea, a ver, esto me pilla un poco frío, porque no lo había planteado, Tú pide. pero a mí me gustaría, si pudieras, que trajeras a una amiga mía que se llama Chris, que yo creo que quiere ser bikini en el futuro y Guay. está también en eso de empezar ahí a meterse en el mundo de la competición y tal, así que me gustaría que la trajeras, porque si suelta su vena de hablar, creo que también puede ser una conversación bastante interesante. Venga, pues ponme en contacto con ella y ahora hace poco subí el primer podcast con una chica que, joder, dije, aún no he traído a ninguna chica, tengo que traer también al ámbito femenino aquí para que nos dé su punto de vista sobre su entrenamiento, que también me parece súper interesante. Así que por mí encantado, trato hecho, ya me pondrás en contacto con ella. Y nada, Joel, un placer de verdad y espero que hayas estado a gusto. Estás invitado a futuros podcasts si quisieras, ¿vale? Porque yo creo que podríamos pegarnos aquí otra hora hablando, pero bueno, Perfecto, de tío. verdad, ha sido un placer y espero que, bueno, pues te vaya bien y estaré pendiente por Instagram. Os invito a que lo sigáis en Instagram, lo tenéis por aquí abajo. Así que nada, un saludo y nos vemos Un en saludo. otro podcast. Chao. Hasta luego.